Hoy tenemos en el canal la primera review de los QCI T17S. Este nuevo modelo es una versión mejorada de los T17 y se diferencian más que nada en el chip que incorporan. QCI me ha enviado esta unidad para que la analice en el canal. Que me la haya enviado no quiere decir que la review esté comprada. Si hay algo que no me gusta, lo voy a decir, y si hay algo que me gusta, pues también os lo voy a decir. Chicos y chicas, comenzamos. La presentación de estos auriculares es igual que la de los QCI G1 y HT03, presentación simple y correcta. Lo más destacable que vemos en la caja es esta pegatina que si la rascamos nos aparece un código para comprobar si la unidad es 100% legítima. Al escanear este código QR nos lleva a una página donde hay que meter el código. En esta bandeja de plástico vemos el estuche de carga y los auriculares separados entre sí. En la parte posterior, en este hueco, es donde nos incluyen todos los accesorios. Las almohadillas son tamaño S, M y L y tienen una altura considerable. El cable de carga es el típico genérico con una longitud muy corta, mide exactamente 17 centímetros. Por último, aquí tenemos el manual de instrucciones y una pequeña tarjeta de primer uso. Tanto el manual como la tarjeta vienen en inglés y chino, no viene en español. Las características técnicas más importantes son las siguientes: Bluetooth 5.2, chip Qualcomm 3040, códex SBC, AAC y aptX, doble micrófono en cada auricular, cancelación de ruido en llamada CVC 8.0, protección IPX5, modo gaming, compatibles con asistentes de voz, compatibles con la aplicación QCI, ventana emergente o pop-up, ecualizador personalizable, la capacidad del estuche de 380 mAh, la de los auriculares es de 43 y por último son compatibles con Android, Windows, iOS y macOS. La forma del estuche de carga es ovalada y muy alargada, me recuerda mucho al estuche de los ComfoBook 2, la idea es la misma, estuche alargado pero reducido en ancho y grosor. En la base vemos un color blanco mate que disimula genial las huellas y los arañazos. Lo más llamativo del estuche, sin ninguna duda, es el vidrio transparente de la tapa. Los óvalos que vemos en la parte superior, según QCI, hacen referencia a los faros de un vehículo. Por la forma de estos óvalos, parecen los faros de un Porsche, pero en horizontal en vez de vertical. Este vidrio, por la parte interna, está reforzado con esta tapa de color blanco. Al tacto, la verdad es que no da la sensación de ser muy resistente. Si se os cae el estuche de una altura considerable, no sé si el vidrio resistiría la caída. En general, el estuche se siente muy plasticoso. No me ha gustado la calidad de construcción. En la parte frontal, vemos un piloto LED que nos va a indicar cuál es el estado de la batería del estuche. Un poco más arriba tenemos una hendidura para facilitar la apertura. En la parte posterior se encuentra el puerto de carga tipo C. Al abrir la tapa, en los huecos de los auriculares se ve un tono efecto espejo y por el alrededor un tono efecto mate. Justo en el medio de los huecos tenemos un botón que sirve para comprobar el estado de la batería del estuche, para entrar en el modo emparejamiento y para resetear los auriculares de fábrica. Dentro del botón se ven las siglas L y R. La sensación al abrir y cerrar la tapa no me ha gustado, es muy blanda y se viene abajo con facilidad. Algo positivo es que la tapa no tiene ninguna holgura al moverla hacia los lados. Por otra parte, el imantado de la tapa y de los auriculares con el estuche considero que está bien, no es muy potente, pero tampoco es demasiado flojo. Como os digo, el imantado está bien, pero he detectado que hay veces que cuando colocamos los auriculares en el estuche no encajan bien y se quedan a medio colocar. De largo el estuche mide 7,1 centímetros, de ancho 2,7 y el grosor es de 3 centímetros. El peso del estuche sin los auriculares dentro es de solo 28 gramos y con ellos en el interior es de 37. La practicidad considero que es correcta tirando a buena, sí que es verdad que tiene un largo considerable, pero el ancho, grosor y peso es muy bueno, se puede llevar en un bolsillo.
La forma de los auriculares es la típica circular de botón. Lo que más llama la atención es la aleta que se ve en la parte superior. Esta aleta tiene la función de hacer tope con la oreja y de esta forma mejorar el ajuste. Lamentablemente no contamos con ningún recambio para estas aletas ni con tamaños diferentes. En los Galaxy Buds Plus de Samsung sí nos incluyen diferentes tamaños e incluso tenemos un accesorio completamente circular por si nos molesta la aleta o no queremos usarla. En la parte exterior el color es blanco efecto espejo, en cambio por la parte interna es efecto mate. En el control táctil vemos el logotipo del fabricante impreso en un color gris brillante. Justo arriba el puntito que se ve es el micrófono que cancela el ruido en una llamada y el piloto LED. El micrófono que capta nuestra voz se sitúa en la parte inferior. Por la parte interna están los sensores de carga, la sigla R en el auricular derecho y un pequeño orificio que libera presión. La zona que entra en el canal auditivo tiene una forma bastante alargada. Por otro lado, la salida del audio es circular y la rejilla no es de plástico ni metálica, es una tela pegada de color negro. En el lateral también se ve otra salida de audio un poco más pequeña con la misma tela pegada. La calidad en general de los auriculares no me ha terminado de convencer, se sienten plasticosos. Un auricular mide de largo 2,5 centímetros, de ancho 2,2 y el peso es de 4 gramos. Estéticamente en general me han gustado, el logotipo en grande es lo único que no me convence, por lo demás considero que son unos auriculares bastante bonitos. Al abrir, cerrar la tapa o pulsar el botón del interior, el estuche comprueba el estado de la batería. Si se ilumina el piloto LED en rojo, quiere decir que el estuche está por debajo del 20%. Si se ilumina de forma fija en azul, la batería es igual o mayor al 20%. Mientras se está cargando, el piloto se enciende en rojo y cuando está la batería al 100% de carga, en azul. Los porcentajes que nos indica el estuche son bastante mejorables. El piloto de los auriculares nos indica, entre otras cosas, cuando los auriculares están en modo emparejamiento y cuando llegan al 100% de carga mientras se están cargando en el estuche. Al colocarlos, se iluminan en blanco y cuando están cerca de llegar al 100% de carga, se iluminan en azul. Finalmente, cuando están 100% cargados, el piloto se apaga. Todo el proceso lo podemos ver gracias al vidrio transparente. En el momento en el que abrimos la tapa del estuche, los auriculares comienzan a encenderse. Casi al instante de abrir la tapa, el piloto LED de uno de ellos comienza a parpadear en color azul. El otro se mantiene fijo también en azul. Cuando están haciendo esto, quiere decir que ya se encuentran en el modo emparejamiento y que ya podemos buscarlos en nuestro dispositivo. Para apagar estos auriculares tenemos que colocarlos en el estuche y cerrar la tapa. En el momento en el que cerramos la tapa, comienzan también a cargarse. Estos QCI de 17S son compatibles con la aplicación QCI. Para conectarlos a la aplicación y que el pop-up salte siempre sin problemas, tenéis que aseguraros de que habéis realizado los pasos que estáis viendo en pantalla. En el vídeo de los QCI G1 os enseñé al detalle cómo hacer todos estos pasos. La aplicación de QCI, la verdad, es que es muy completa, especialmente me gusta el apartado de la personalización de los toques y funciones de la zona táctil, ya que nos dan casi total libertad en la personalización. En cada uno de los toques se puede elegir una de todas estas funciones. Yo he realizado esta configuración en la que se pueden activar todas las funciones importantes. La única función que falta es la de poder apagarlos manualmente, que no se puede hacer de ninguna forma. Debajo de este apartado también podemos activar, desactivar el modo gaming y actualizar los auriculares en el caso de que haya una actualización de firmware disponible. Los días que llevo probándolos no me ha saltado ninguna. En Sound podemos seleccionar un modo de sonido predeterminado de 6 que hay disponibles. Además, podemos crear nosotros mismos nuestra propia ecualización con este ecualizador de aquí.
En la pantalla principal podemos consultar el porcentaje de batería de los auriculares, pero el del estuche no. Algunas aplicaciones no añaden el porcentaje del estuche. Últimamente me estoy encontrando con muy pocas que lo añaden. Respecto al pop-up, salta sin problemas cada vez que se encienden los auriculares. En el pop-up solo se ve el porcentaje de batería de los auriculares. Como detalle, el color de la imagen es negro y mi modelo es color blanco. La animación es fluida y mola bastante. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares QCI T17S. De fondo no hay ruido. Dejadme en los comentarios qué os parece la amplificación y naturalidad de mi voz. Las primeras impresiones de estos auriculares han sido normalitas, no me han sorprendido demasiado. En la review en profundidad veremos si de verdad merecen o no la pena por unos $30 que cuestan. Chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo os haya ayudado en algo. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.